Fueron 4 emotivos reencuentros que ocurrieron hoy en Israel luego de la liberación de 4 mujeres del ejército que estaban en poder del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza desde hace más de 15 meses. Saludamos a Paola Azkoitia, quien ha seguido el desarrollo de esta noticia. Paola, buenas tardes. ¿Qué hizo el gobierno israelí a cambio de estas liberaciones? Nicolai, buenas tardes. Estas nuevas liberaciones ocurren como parte de la primera fase del acuerdo de tregua, por lo que 200 prisioneros palestinos abandonaron los centros de reclusión israelíes donde se encontraban, mientras Hamas liberaba a las 4 mujeres del ejército de Israel. Las lágrimas que por 15 meses fueron de tristeza se convirtieron en sollozos de alegría cuando estas 4 rehenes finalmente regresaron a casa. Karina Ariev, Daniel Gilboa, Naman Levy y Liria Albaj, capturadas el 7 de octubre de 2023 en una base militar a 1 kilómetro de la franja de Gaza, fueron liberadas tras 477 días en cautiverio. Vestidas con uniformes militares, sonriendo y saludando, fueron presentadas en un escenario en la plaza principal de Gaza y estuvieron rodeadas de militantes de Hamas. La Cruz Roja las recibió y fueron llevadas a una instalación militar en la franja para posteriormente ser entregadas a las fuerzas de defensa de Israel. Luego de una larga espera ocurrió el primer reencuentro con sus padres. Quiero a todos los ciudadanos de Israel que han apoyado a nuestras familias y a nuestros soldados que han hecho todo por nosotros. Tras un chequeo inicial y determinar que su condición era estable, las trasladaron en helicóptero a un hospital en Petah Tikva, en el centro de Israel, donde las recibieron en medio de ovaciones, llanto y hasta champaña. A cambio, Israel liberó a 200 prisioneros palestinos. 70 fueron deportados a Egipto, mientras que en Gaza y Cisjordania le dieron la bienvenida a 128. Nicolai, este nuevo canje ocurre como parte de la tregua por fases que puso pausa a más de 15 meses de guerra. En la primera etapa, que debe durar 6 semanas y que comenzó el pasado domingo, se prevé la liberación de 33 rehenes a cambio de 1.900 prisioneros palestinos. Paola, gracias. Más adelante vuelvo con usted. Por lo pronto, saludo a Gabriel Ventas Gal, periodista especialista en el Medio Oriente, internacionalista y experto en terrorismo islámico. Bienvenido. Saludos en Jerusalén. Gracias por estar aquí. Un placer, Nicolai, gracias. Gabriel, ¿cuál es el balance de esta segunda jornada de liberaciones? Mira, es más traumática que la anterior porque en este momento tenía que haber sido liberada las 3 soldadas que fueron liberadas, pero además una civil. Era primera vez que tenían que entregar a una mujer civil de unos 26 años llamada Arbel Yehud. Y en vez de hacerlo, Hamas no la libera. Y la respuesta del gobierno de Israel es, muy bien, entonces nosotros no vamos a cumplir la parte de permitir que los ciudadanos vuelvan hacia el norte de la franja de Gaza. Y en este momento lo que hay es mucha tensión porque ciudadanos se acercan hacia el norte y el ejército le dice de ninguna manera jamás no cumplió, y esto podría llegar a provocar una escalada, aunque lo dudo. Este tema es bien importante, es justamente una de las razones por la que Israel ha estado detrás del grupo terrorista Hamas. Yo quiero volver en este punto del programa con Paola Azkoitia en nuestro Centro Internacional de Noticias. Paola, para complementar lo que nos decía Gabriel, la emoción y la euforia se vieron hoy opacadas tras la denuncia de Israel que Hamas incumplió el acuerdo de tregua. Paola, ¿por qué?
Nicolai, por no priorizar la liberación de civiles, por eso las autoridades israelíes decidieron posponer el regreso de desplazados al norte de Gaza hasta que una rehén que no es militar sea entregada con vida. El grupo terrorista acusó a Israel de retrasar la implementación de la primera fase. El regreso de los palestinos al norte de la Franja de Gaza ya no empezará este domingo. Así lo anunció Israel al acusar a Hamás de incumplir parte del acuerdo. Hamás no cumplió con su obligación de liberar primero a las mujeres civiles israelíes secuestradas. Esta suspensión se dio al ver que entre las liberadas no estaba Abel Yehud, una civil de 29 años. Estamos decididos a devolver a Arbel Yehud, ciudadana israelí secuestrada en Nir Oz, y también a Shiri Vivaz y sus dos hijos, Kafir y Ariel, cuyo bienestar nos preocupa enormemente. Hamás respondió que Yehud está viva y será liberada la próxima semana. Al tiempo, el grupo terrorista advirtió que los retrasos en la implementación del acuerdo podrían traer repercusiones para las siguientes etapas. Desde el inicio de la semana, Hamás afirma que según los términos del acuerdo, el ejército israelí debe permitir el paso de palestinos del sur de la Franja de Gaza hacia el norte a través de un corredor controlado por las fuerzas de Israel y que divide al territorio en dos. Nicolai, regreso con usted. Gracias, Paula. Vamos a volver con el internacionalista Gabriel Ventasgal, quien también nos está hablando sobre esta situación. Gabriel, ¿por qué Hamás hasta el momento se ha negado a liberar a rehenes civiles? Bueno, puede ser por dos razones. La primera es que es en el marco de su campaña propagandística. Por ejemplo, lo has visto hoy, cuando colocan a las rehenes arriba de un escenario, les firman una especie de comprobante, de documento, de título que se recibieron de rehenes y les entrega una bolsa con regalos. Y encima dicen que las soldadas están utilizando los uniformes que usaban cuando fueron secuestradas, cosa que no es verdad. Entonces, es en el marco de una campaña propagandística para demostrar que ellos tienen el dominio de la situación y que ellos lo que hacen es jugar con un ejército superior, demostrando que viven. Eso es una versión. Otra posible versión es que no tienen control sobre todos los rehenes. O sea, hay grupos que no son Hamás, como la Yihad Islámica, y otros grupos salafistas, que tienen secuestrados a ciertos rehenes. Puede ser que Arbel esté en manos de uno de esos grupos y que quizás no se lo quiera dar a Hamás para complementar el acuerdo. Entonces, Israel dice, es un problema interno palestino, no tiene por qué afectar un acuerdo que llegamos con toda la Franja de Gaza. Ahora, hablemos sobre ese corredor de Netzarim, ese corredor que ahora está en la palestra pública porque dice Hamás, debe Israel permitir a través de el flujo de gazatíes desde el sur hacia el norte. Por otra parte, hoy justamente reportaron que Israel habría estado bombardeando, reportaron fuego israelí aparentemente cerca del corredor de Netzarim y mientras tanto socorristas acudieron a la carretera para prestar de alguna manera apoyo en esta carretera costera. ¿Cuál es la importancia de este corredor, Gabriel? Mira, lo que hace el camino, la ruta de Netzarim, es que corta la Franja de Gaza en dos. Y la corta por la mitad, más o menos, siendo que la población palestina de Gaza vivía especialmente en Gaza City, que queda en el norte. Lo que ocurrió fue que cuando no se recibió a la rehén esperada, Israel lo que hizo fue ubicar fuerzas militares y disparar al aire primero, no bombardear, o sea, disparar al aire a los que se acercaban y anunció que todo aquel que se acercase iba a ser disparado. Los soldados de Hamás intervinieron alejando a la población palestina para que no haya una escalada, porque este evento puntual que acabamos de contar puede terminar en el fin de la tregua, y los dos lados quieren el fin de la tregua. Hamás también necesita estos 42 días de silencio. Y eso le lleva a uno a preguntarse si en verdad hay futuro en esa suspensión de tensiones, en esa suspensión de la guerra, o si al contrario, una vez se terminen los tiempos que están agendados para estas liberaciones escalonadas, va a seguir todo como lo hemos visto desde el 7 de octubre de 2023. Mira, Nicolai, aquí lo que hay que recordar es que este acuerdo tiene 3 pasos, 3 etapas. La primera es esta etapa de la liberación de los rehenes, pero máximo hasta el día 16 de los 42 días,
israelíes y palestinos de Gaza deberían comenzar a negociar cómo se pone punto final a la guerra. Y luego deberían negociar cómo se reconstruye la franja de Gaza. Mi opinión personal, espero equivocarme, es que la etapa 2 y la etapa 3 no se van a ejecutar. Porque en la etapa 2 Israel va a decir fin de la guerra y la única condición que queremos es que Hamás abandone el gobierno totalmente y que no sea más una amenaza bélica para Israel. Me da la sensación que Hamás no va a aceptar tal condición. Una pena, eso sería por supuesto pues un bombardeo completo a esta tregua, a estos acuerdos, a estos acercamientos que han permitido de alguna manera la liberación de estas mujeres del ejército de Israel. Gabriel, Estados Unidos también en las últimas horas dijo que trabajará para la liberación de todos los rehenes restantes. Recordemos que son una treintena los que serían en total liberados en este acuerdo como parte de este pacto, pero que en su poder tenía Hamás 98 secuestrados en total, después de que varios de ellos han sido liberados de ese grupo inicial de 250 rehenes que fueron tomados y llevados del sur de Israel el 7 de octubre de 2023. ¿Qué se puede hacer para que efectivamente no sean solamente estos 33, sino que sean los 98 que están en poder de los terroristas? Muy bien. Ante todo, terminar el asunto anterior, que quiero decirte que también, debido a esta acusación mutua, Hamás tenía que entregar a Israel una lista de quienes estaban vivos o muertos de los que restaban de los 33. Y en esa lista no fue entregada, y en esa lista teníamos que saber si Shiri Vivas y los niños, Kfir y Ariel, estaban vivos. Y lo que hizo el portavoz del gobierno fue anunciar su preocupación, que es una forma lamentable de explicar que son pesimistas con respecto al futuro de esa familia secuestrada. Y la segunda parte de tu pregunta es, a ver, el gran tema es de qué forma puede Estados Unidos presionar para completar la liberación de todos los rehenes, porque de los que quedarían, hay más o menos 35, 36 que no están vivos y lo que se está exigiendo es que retornen los cuerpos para que sus familiares puedan enterrarlos dignamente. ¿De qué forma Estados Unidos puede presionarlo? Es complicado porque jamás no se deja impresionar demasiado por las frases de Donald Trump. Quizás jamás podría ser presionado a través de Qatar. No olvidemos que Qatar financia a Hamás. Tiene en Qatar hospedados a los líderes de Hamás. Y por lo tanto, si hay alguien que puede presionar a Hamás, ese es Qatar. Quizás Estados Unidos, al tener su gran base militar de Al Ubaid, tenerla en Qatar, puede decirle a los qataríes que se terminaron los tiempos en donde podía jugar a dos bandos, apoyar el yihadismo y parecer simpático a ojos de los occidentales. Estaremos, por supuesto, siguiendo lo que pase. Hay mucha expectación justamente por la próxima liberación, que sería la liberación de esta rehén civil que tanto ha estado esperando el gobierno israelí para poder continuar permitiendo pues el paso o el regreso de los desplazados del sur de Gaza hacia el norte de Gaza. Estamos hablando de Arbel Yehud, esa mujer que podría terminar de destrabar lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente, que tanto interés tiene el gobierno israelí en recuperar y verla de nuevo regresar a casa con sus familiares. Gabriel Ventasgal desde Jerusalén, gracias por haber estado con nosotros discutiendo lo que está pasando en Oriente Medio. Un abrazo, Nicolás, y gracias a ti.